difundir, yo creo que tiene mucho valor, así que felicitar a todo el equipo Sigo Kame. Bueno, y a ustedes felicitarlos. ¿Por qué felicitarlos? Porque darse el tiempo, este regalo, ¿no? Este regalo que se están dando, que es justamente parar de sus actividades diarias, parar de sus actividades operacionales para justamente pensar en lo que puede ser elementos que van a potenciar su actividad en el negocio, elementos que pueden ser de interés. Fíjense que ha estado fabuloso los últimos 2 meses, digo fabuloso, yo un ñoño que me gusta participar de todo este tipo de cosas. La semana pasada, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de asistir al ETM Days, antes le llamábamos ETM Day, pero oye, como 3 días de hablar de emprendimiento, de negocio y todo, jueves, viernes, sábado, la verdad que estuvo fascinante. Pero la semana anterior, otras empresas, me acuerdo un grupo ahí en los Jardines del Mercurio, trajo a Vijay Govindarayan. Oye, que ustedes quizás muchos no lo conozcan, pero cuando uno dice Vijay Govindarayan, es como hablar de un Michael Porter, es como hablar de un Robert Kaplan, Robert Simons, que de alguna manera viene a Chile, mucha gente lo fuimos a ver y efectivamente nos está dando luces de qué es lo que se viene, ¿no? Eh, yo soy profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y esta semana estamos con un montón de actividades en donde profesionales, directores de empresas, gerentes de área están comentando distintos aspectos, desde inteligencia artificial, desde gestión, estrategia, o sea, todo un tema que es difundir y difundir práctica. Así que les cuento, estas semanas han sido fabulosas para todos aquellos que junto con estar en la preocupación operacional, dejamos un 10% de nuestro tiempo, un 5% de nuestro tiempo, un 20% de nuestro tiempo, justamente a prepararnos para lo que se viene. Oye, y esto que estoy comentando, por si acaso, no es algo nuevo. De hecho, es parte de la receta de la mayoría de las organizaciones exitosas. O sea, cuando uno habla, ¿qué hace la diferencia en una organización exitosa que se mantiene en el tiempo, que logra tener un determinado crecimiento, versus otra organización que en momentos del tiempo les puede haber ido muy bien, pero después no se da cuenta por qué ya los números no están como los tenía hace un año atrás, hace 5 años atrás? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que se conoce como la parte ambidiestra de una organización. ¿Y qué significa ser ambidiestro? Oye, para todos los futboleros sabrán, ¿verdad? De que así como uno le puede pegar, oye, Messi seguramente le pega con la zurda y algo con la derecha, ¿no? Ronaldo al contrario, será que le pega con la derecha y algo con la izquierda. Oye, déjenme pensar entonces que ser ambidiestro es independiente de cuál es tu core, que puedes moverte también en distintos escenarios. ¿Y cuáles son estos dos escenarios? Uno, lo que estamos hablando, ese 80% de lo operacional, y un 20% que está relacionado justamente con los elementos de pensar en el mediano plazo. Miren, ya ni siquiera digo futuro, porque hoy 2025, si yo pensara en el futuro, capaz que estoy hablando del 2050, pero hay un consenso que cuando estamos hablando hoy de cómo nos proyectamos, estamos hablando de los próximos 5 años. O sea, cómo nos proyectamos al 2030. Y una organización que no se da el tiempo para salir de lo operacional, ese 80%, 85, 90, ya verán ustedes el porcentaje, ya me haré entender por qué digo 80%, pero salirnos del 80% del día a día, de la operación, de los problemas, dolores, inquietudes que tenemos en el día a día, que son los incendios que tenemos que apagar, pero también dedicarle ese otro porcentaje, ese otro 20%, a prepararnos para lo que van a ser los próximos 5 años. Oye, Cristian, ¿y por qué dice 5 años? ¿Y por qué nos dice 25, 30? Oye, hice un ejercicio intelectual, un documento, a ver si lo comparto después con ustedes, en donde me paré en 1990, o sea, perdón, el año pasado, 2024, hago el ejercicio de volver al pasado,
Me paré en 1990 e hice la siguiente proyección. Si en 1990 hubiera tratado de predecir cómo se venía el 2024, ¿cómo lo hubiera apuntado? Oye, les cuento que lo que aparece en este documento, con ojos de 1990, es que no me hubiese podido imaginar, no me hubiese podido imaginar cómo se veía el 2024, ¿eh? Y no me lo hubiese podido imaginar. ¿Por qué? Porque efectivamente, oye, desde cómo nos comunicábamos. Oye, recuerdo todavía 1990 que no sé si teníamos teléfono en la casa. Si no teníamos nosotros teléfono en la casa, capaz que lo tenía una vecina. Oye, personaje de clase media. Con lo cual, efectivamente, oye, no sé, no recuerdo cómo nos poníamos de acuerdo con alguien, ¿verdad? Para juntarnos en 2 semanas más. Oye, no teníamos que estar confirmando, ¿ah? No teníamos que estar llamándonos una hora antes y 5 minutos antes van saliendo. O sea, porque uno confirmaba 2 semanas antes diciendo, nos juntamos el 3 de diciembre a las 11 y juntémonos a tomar un café. Y adivinen cómo estaba el 3 de diciembre a las 11 tomando un café. Y si uno veía, ¿verdad?, de que 5 o 10 minutos, oye, me parece que me dejaron plantado, bueno, me dejaron plantado, me tomaré el café tranquilo, ¿no? Oye, pero ¿cómo trabajábamos? Por supuesto, la presencialidad. Ahora, mire lo que estamos haciendo ahora, no sé dónde están ustedes. No, no me alcancé a ir a la oficina, ¿verdad? Con lo cual, pues, por tema de reuniones previas, yo estoy desde mi casa. Y estoy viendo ya, porque las siguientes reuniones que tengo también son online, no me alcanzo a ir a la oficina. Sí o sí tengo que irme a la oficina a la tarde porque tengo un tema de ceremonia de titulación de ciertos programas, pero si no fuera por eso, o sea, hoy estoy completamente aquí en mi casa haciendo todas las actividades. Oye, pero el día de ayer en reuniones que estuve, miren la suerte que estuve, porque antes justamente para tener una conversación con alguien en Brasil, con alguien en España, con alguien en otra parte, en cualquier parte del mundo, oye, teníamos que reunirnos, todo un costo logístico. Hoy lo que hago, ¿verdad? Es aprieto on a las 10 de la mañana una reunión y puedo estar comentando cosas, ¿verdad? Con distintos personajes a nivel global. Oye, pero no solamente esto, desde relaciones personales, no solamente esto, de comunicarnos, sino que efectivamente cómo nos preparamos para un cliente que es local, regional, global. Bueno, es imposible, parado en 1990, que yo hubiera predicho, que hubiera tratado de ver cómo el 2024, cómo íbamos a estar trabajando. Con lo cual, si lo que estamos hablando es que en un mundo totalmente acelerado, con constantes cambios, me dice, no, y Cristian, ¿cómo hoy, año 2025, cómo se ve el 2050? Es que es imposible que les diga cómo se viene el 2050. No tenemos idea de cómo se viene el 2050. Robo palabras, robo conceptos a Elon Musk. Me imagino que conocerán a Elon Musk. O me voy a Asia mejor, a Jack Ma, el CEO de Alibaba. El otro muy conocido, el CEO, seguramente, de Tesla y tantas compañías tecnológicas. Pero hablo de Jeff Bezos, hablo de Amazon, de Larry Page, de Google, cualquiera que ustedes conozcan. ¿Y cuál es el común denominador? ¿Me estás diciendo que quieres predecir cómo van a ser las cosas del 2050? A ver, te cuento que ni siquiera sabemos cómo van a ser las cosas en el 2040. Elon Musk se arriesga a decir cómo van a ser las cosas al 2030. Elon Musk les dice lo siguiente, por si acaso, al 2030, ¿qué es lo que veo? Por si acaso, recuerden que nuestros automóviles autónomos, ¿verdad? Van a cambiar la forma de distribución, van a cambiar la logística. O sea, señores taxistas, lo siento. Señores taxistas, lo siento en términos de, oye, que yo tengo un par de tíos, ¿verdad? No, parece que uno ya no está. Oye, me ha portado medio mal. Pero fue taxista en su oportunidad, ¿verdad? Ya no está entre nosotros. Sí, pero a ver, taxistas, por si acaso, prepárense porque el 2030 no debieran haber más automóviles con conductores, personas, ¿no? Si es cosa que vayan a California nada más, si se dan una vuelta por San José.
de California, ahí en el Silicon Valley, si se dan una vuelta por Santa Clara, Cupertino, Sunnyvale, Menlo Park. Oye, y ya van a darse cuenta de que muchos de los taxis que se están, ¿verdad? Ya no a nivel de prueba. Bueno, el robotaxi de Tesla todavía está a nivel de prueba. Van con un conductor, no en el lado van con un copiloto, no sentado en el lado del piloto, solo por temas de seguridad. Pero el automóvil de Uber en California, particularmente en las ciudades que les mencionaba ahí alrededor del Silicon Valley, en el Bay Area que llama uno, por si acaso, están funcionando perfecto y no tienen conductor. Con lo cual, miren lo que nos dice Elon Musk. No puedo saber, no puedo predecir cómo se viene el 2040, el 2050, no puedo. Sí sé cómo se viene el 2030, 5 años más, con ciertos aspectos. Con lo cual, miren la invitación que nos hace de alguna manera Elon Musk, Jack Ma, Larry Page. Planifique 5 años. Pero planifique no del punto de vista que sea una camisa de fuerza que tiene que lograr encontrar justamente aquellos objetivos a 5 años, sino que lo que le está diciendo es genere un análisis prospectivo, genere de alguna manera hipótesis para ver no cómo va a estar su organización en 15, 20 años, sino que los próximos 5 años. Oye, ya vamos a hablar de esto y particularmente sobre todo porque vamos a explicar bien esto del 80-20, ¿eh? Que tanto repito, que puede ser 85-15, 90-10. Yo les decía en su minuto, oye, qué? ¿Y por qué las organizaciones que tienen éxito son estas que muestran ser ambidiestras, ¿no? De mezclar estos dos mundos. El mundo de me dedico a lo operacional, pero también doy espacio a conversar sobre lo que viene, a conversar sobre estas hipótesis en donde tengo que estar preparado para escenarios en donde de alguna manera me puedo desarrollar. Bueno, el 80-20 es el esquema clásico de esta empresa de Sunnyvale, de Google, en donde ellos plantean lo siguiente. A cada uno de los trabajadores, a cada uno de las líneas de toma de decisión, de las jefaturas, les pide lo siguiente. Usted planifíqueme solo el 80% de su trabajo. ¿Cómo eso? Si tengo 100 horas disponibles, ¿por qué me estás pidiendo que solo planifique mi trabajo con 80 horas? Sí, porque el otro 20%, las otras 20 horas, yo quiero que tú tengas en los momentos para pensar, para conversar con otros. A ver, no para pensar sobre, oye, pobre Unión Española, que se nos va a segunda, a esperar que se recupere. No para hablar de fútbol, de qué le pasa a la Unión, qué le pasa, ¿verdad?, a Deportes Linares, qué le pasa a Deportes Antofagasta, Cobreloa, no tengo idea del club que les guste, sino que para pensar justamente en el negocio, temas que efectivamente no son parte de lo operacional. Miren el éxito de Google. Tú, si me planificas al año 2026 cómo ocupas el 100% de tu tiempo, estás despedido. Porque tú te vas a dedicar solo a apagar incendios, tú te vas a dedicar solo a lo operacional, tú te vas a dedicar a lo más importante de nuestro negocio, que es hacer las cosas bien hoy. Sí, pero yo quiero personas que también estén pensando cuáles van a ser los dolores de 2027, cuáles son las inquietudes, problemas 2028. Yo quiero efectivamente ese tipo de personas. Oye, miren qué mirada distinta, ¿ah? Claro, Google puede darse el lujo de planificar 80% de su tiempo en lo operacional y 20% del tiempo para pensar justamente en escenarios prospectivamente. Ahí me dirán ustedes, Cristian, ¿cómo lo hacemos nosotros? Organizaciones más pequeñas, con menos recursos, y cuando hablo menos recursos de toda índole, no solo financieros, pueden ser menor número de personas, de equipos de trabajo, con muchas demandas. Bueno, no será la filosofía 80-20. Cambiemos la filosofía. Miren, les propongo 85-15. A ver, les propongo 90-10, 95-5,
capaz que 98,2%, ¿ah? Pero lo que están haciendo ustedes hoy, que es justamente, oye, 39 personas, habemos 41 aquí, pero 39 personas ustedes dedicadas a una hora de su día, un día a martes, que yo estoy seguro, muchos de ustedes deben tener un montón de temas críticos de la operación que efectivamente requieren de su tiempo, pero están dedicándole un porcentaje de su tiempo a ese elemento de mediano plazo, a conocer de una experiencia, a hablar ciertos temas que de alguna manera den luces y prepararlos para lo que se viene justamente en los próximos años. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de la nueva planificación estratégica, hasta el momento no hemos dicho nada nuevo, hasta el momento no hemos dicho nada nuevo. Tenemos esta lógica de el 80% del foco operacional, 85, 90, 95, y el otro porcentaje para pensar también en ese mediano plazo, para ver escenarios de manera prospectiva. Cristian, y si eso no es lo nuevo, ¿por qué la presentación lo han llamado la nueva planificación estratégica? Porque venimos con algo nuevo el día de hoy. No solamente vamos a hablar de trabajar en lo de hoy, ese 80%, no solamente trabajar en lo de mañana, ese 20%, sino que vamos a modificar estos porcentajes, ¿ah? Y vamos a modificar estos porcentajes porque vamos a hablar de lo siguiente cuando hablemos de la nueva planificación estratégica. Vamos a hablar de un 80% de trabajar en el tema operacional, tenemos que hacer bien lo que hacemos hoy, número uno. Número tres, hoy me estoy saltando el dos. Número tres, tenemos que dedicarle un 10%, ¿verdad?, a hablar de los temas prospectivos, escenarios, de anticiparnos a lo que se va a venir 2026, 2027, 2028, 29, 30. Pero el otro 10%, el paso número dos, es una linda invitación que nos hace Vijay Govindarayan, este profesor que nos visitó hace ya un par de semanas atrás, y que nos habla de las organizaciones. Tenemos que aprender a olvidar aquellas acciones que nos sirvieron mucho en los años anteriores, pero que en el nuevo año 2025 y próximo 2026, más que rutinas, costumbres, acciones que nos ayudan al negocio, hoy en día efectivamente no están frenando el negocio. Entonces, miren cómo es la nueva planificación. La nueva planificación es dedicarnos a lo operacional, hacer bien la parte operacional, darle tiempo, ¿verdad?, para pensar en nuestro mediano plazo, pero también darle tiempo a revisar qué prácticas, qué costumbres, qué acciones que son típicas en nuestra organización hoy ya no nos están aportando valor en lo que hacemos. De eso se va a tratar justamente lo que vamos a hablar hoy, este cambio en las reglas del juego, en cómo las organizaciones estamos trabajando balanceadamente en estos tres mundos y que le llamamos la nueva planificación estratégica. Oye, soy Cristian Cancino, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, mucho tiempo apoyando a todo el equipo. Hoy sigo CAME por su lógica emprendedora, por su lógica de trabajo que tienen, ¿verdad?, apoyando empresas también. Y es ahí en donde la difusión de mejores prácticas de gestión que están haciendo las organizaciones, vamos a explicar algunos casos, algunos ejemplos que nos permiten de alguna manera comprender cómo las organizaciones podemos de alguna manera trabajar planteando escenarios. Les cuento de que tengo organizaciones muy queridas, por ejemplo, el día de ayer. Cada lunes nosotros nos juntamos con una organización. Oye, pues digo el nombre exclusivamente para felicitar a aquellas organizaciones que lo están haciendo muy bien. Mi querido grupo de Lectrans, oye, ellos ubicados en Antofagasta,
un grupo ejecutivo, nos juntamos todos los lunes 20, 22, 23 ejecutivos de la empresa a todo nivel, desde el gerente general, desde gerenta de finanzas, gerente operacional, y esto, Electrans es un equipo de mantenedores para la gran minería. Y miren lo interesante de esta organización. Hoy lo que estamos trabajando con esta organización es cómo medimos bien lo que tenemos que hacer bien, el TBO, temas, ¿verdad?, de confiabilidad en las reparaciones, temas, ¿verdad?, de ajustarnos justamente a los costos del proyecto, todos temas fundamentales. Sí, pero también cómo nos preparamos con nuevas líneas de negocio para las nuevas demandas que va a haber en el sector. Cómo trabajamos con instrumentos para ser más flexible, por ejemplo, más flexibilidad en las reparaciones. Oye, ¿por qué flexibilidad en las reparaciones? Porque en 1995, en el año 2007, en el año 2012, claro, un cliente te pedía una reparación, era algo específico, tú cumplías ese contrato y ya está. Pero hoy, año 2025, el cliente, ¿verdad?, te pide una reparación, hay un proyecto, hay una licitación y los cambios son la normalidad hoy en día en justamente la ejecución de esos contratos. Con lo cual, más que estar preparados para cumplir una licitación a rajatabla, como decía el contrato, hoy también tenemos que estar preparándonos para la flexibilidad cuando efectivamente nos piden cosas adicionales. Entonces, el pensar que teníamos acciones que 10 años atrás lo bueno era hacerlo de determinada manera, ajustarse justamente a lo que me había dicho inicialmente mi cliente, hoy año 2025, oye, ya estamos cerrando ya noviembre, con lo cual déjenme decir, a puertas de 2026, hoy año 2026, lo que nos interesa es trabajar en flexibilidad en esta organización. Claro, pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos en una organización que tenía prácticas, costumbres, tenía, ¿verdad?, cierta forma de trabajo muy del año 2005, 2007, muy desde el año 2014, 2015? ¿Y cómo lo hacemos y nos preparamos para este 2026, en donde ya las prácticas de antaño, que no tan atrás, es una compañía joven, pero prácticas que se hacían en el 2015 ya no aplican para el 2026? ¿Y cómo nos preparamos para el 2030? ¿Y por qué 2030? Oye, porque aquí hay que pronosticar, hay que predecir escenarios, hay que generar hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que la minería va en crecimiento. ¿Eh? Oye, ¿cómo es eso, Cristian? Me voy a meter un segundo en política. Hemos tenido años difíciles, de no tanta inversión. Oye, para. Si uno ve lo que está pasando a nivel internacional, efectivamente, cuando ve, por ejemplo, el valor esperado de cobre, cuando uno ve cómo se están moviendo los futuros de cobre, oye, se da cuenta que efectivamente esto se vienen nuevos proyectos, se viene crecimiento de ciertos clientes, con lo cual para nosotros es fundamental prepararnos para ese crecimiento, el crecimiento de nuestros clientes con nuevas líneas de negocios, y la pregunta es cómo vamos a enfrentar justamente para, en este caso particular, para tener repuesto, para tener justamente máquina, activo, infraestructura, esa nueva demanda. Si no te preparas hoy, la pregunta es, ¿cómo vas a enfrentar ese 2026, 2027, 2028 si no te preparas hoy? Oye, me cambio, ¿ah? Me cambio porque me voy a otros tipos de organizaciones que estoy apoyando y lo están haciendo muy bien. Oye, por ejemplo, organizaciones, el mundo de los colegios. Oye, me toca asesorar tanto colegios públicos como redes de colegio privados. Y las redes de colegio privado es lo mismo. ¿Cómo me estoy preparando para el futuro? Ese futuro en donde, oye, pero si los datos están, así como decíamos, los futuros de cobre, los podemos ver para saber cómo se vienen las inversiones, cómo se viene el futuro para los colegios. Bueno, se viene complejo el futuro para los colegios, ojo, también para las universidades. ¿Y por qué se viene? Sí, porque cada vez nace menos gente. Y como nace menos gente, nacen menos niños, tengo que decir. Piensen ustedes que en Chile, oye, me voy al dato de región metropolitana, están naciendo 1,03 niños por mujer. Me voy al promedio nacional, 1,16 niños por mujer.
Oye, estamos naciendo menos en Chile que lo que se están haciendo en España, que lo que se están haciendo incluso en Estados Unidos. Ay, por si acaso les cuento, ¿ah? Porque de esto soy experto, de ver qué es lo que pasa a nivel global con estos datos. Esto no se recupera. Oye, no quiero deprimir a nadie, pero cuando, oye, hagamos políticas públicas, hagamos esto, oye, si un país que empieza a decrecer en las tasas de nacimiento, ¿verdad? No, si aquí no hay vuelta atrás. Y sabemos cómo es el futuro, si el futuro se llama Corea del Sur, el futuro se llama Japón, y cuánto es la tasa de natalidad que hay en estos países, 0,78 niños por mujer, 0,8. Entonces, miren lo que hacemos, por si acaso, ¿ah? Yo no quiero hablar románticamente de esto, los quiero llevar a la planificación. ¿Qué es lo que hacemos en los colegios? Nos preparamos para un 2030, en donde nos preguntamos para cuánto debiéramos planificar el número de alumnos que tenemos por sala. Momento medio conflictivo. ¿Cuánto es el precio que tengo que cobrar cuando ya no tenemos 1.200 alumnos, sino que vamos a tener 800 alumnos en la sala? Entonces, ¿cuál es el tipo de servicio que vamos a entregar? ¿Cómo vamos a modificar para efectivamente ser? Entonces, la nueva planificación estratégica se trata de tres grandes elementos. ¿Cómo hago bien lo operacional? El hoy. ¿Cómo me olvido de prácticas, rutinas, costumbres que tenía hace 5 años y que eran súper importantes hace 5 años, pero que hoy, año 2026, recuerden, ya me estoy adelantando ya, como hoy, año 2026, esas prácticas, esas rutinas ya no caben en lo que tenemos que hacer hoy y al contrario, van a ser más un freno organizacional. Oye, es como si la universidad me exigiera asistencia un día martes en la oficina. Esa rutina ya no es para hoy, año 2025. Soy más productivo hablando de cualquier parte del globo. Soy más productivo hablando en otro horario. No me pidan, ¿verdad?, que mi horario sea desde 9 a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque efectivamente capaz que a las 3 de la mañana, cuando esté conectado desde otro país, ese es el minuto en donde tengamos que tener una reunión. Oye, estoy exagerando el punto, ¿ah? Porque también hay que ver temas normativos, legales, ¿verdad?, que se vayan cumpliendo. Pero caja número uno, y ya van a entender por qué le llamo caja número uno, la preocupación por la eficiencia operacional. Caja número dos, la preocupación por olvidar esas rutinas, costumbres que efectivamente eran de nuestro modelo que nos benefició tanto 5 años atrás, 10 años atrás en la operación, pero que hoy son más barreras, freno a la operación. Y caja número tres, denle el tiempo para pensar justamente en lo que se viene en los próximos años. Oye, en lo que se viene el 2050, Cristian, ya dijimos, no hagan el ejercicio de planificar cómo se ve la organización en 2050, porque va a ser muy difícil que le apuntemos a saber cómo va a ser la vida del 2050. Sí tenemos proyecciones para los próximos años. Oye, creo que me llevo la mitad del tiempo y pasemos una lámina. Oye, pero estas láminas justamente guardan relación con esto, ¿no? Eh, no solamente vamos a hablar de que planificar no es predecir ese futuro lejano, no lo intenten, y no lo intenten, ya lo hemos hablado, sino que de alguna manera vamos a trabajar en esto, ¿no? De ciclos económicos que tenemos en los próximos años. Si es que yo pudiera mostrarles también material en otros ámbitos de cómo ha sido la volatilidad que hemos tenido a través de la historia. Para mí la historia del mundo, la historia cuando aparece los negocios, el crecimiento de la empresa tal como la conocemos hoy, déjenme hablar de 1750 en adelante. ¿Y por qué 1750 en adelante? Porque ahí el Icarito me decía que fue la primera revolución industrial, pero este es el ejercicio que quiero hacer con ustedes. Entre el 1750 y el gran shock, el gran movimiento de mercado que tuvimos, fue lo que se conoció, no tienen por qué saberlo ustedes, ¿verdad? Esto de ñoñería teórica, lo que se llamó The Long Depression, ¿ah? La larga depresión, no confundir con la Gran Depresión. Esta se llamó la Long Depression. Entonces, entre 1750
y 1880 pasaron como, oye, más de 100 años, ¿verdad? En donde la revolución industrial, crecimiento, mucho foco. Oye, sigo, ¿eh? Después de la Long Depression, lo que conocemos que el mundo cambió, afectó muchísimo, fue la Gran Depresión, the Big Depression, que fue, oye, seguramente si leyeron el Icarito, 1929 a 1933. ¿Qué es lo que quiero plantear con esto? Pasaron 60 años, entonces miren en el primero pasaron 100 años. Después del el movimiento telúrico de los negocios muy fuerte, pasó después de 60 años. Oye, después de 1933 tuvimos una crisis tremenda, que se llamó la crisis del petróleo, 1970. Oye, que pasaron solamente 40 años. O sea, pero miren lo que quiero decir. De una crisis a otra pasaron 100 años, después de una crisis a otra pasaron 60 años, después de una crisis a otra pasaron 40 años. Oye, 1970, después qué crisis hubo, Cristian, no tienen por qué saberlo este mundo de ñoños. 1983, las crisis de tipo de cambio, ¿eh? Las crisis del tipo de cambio que afectó mucho a Latinoamérica. No les cuento cómo afectó a Chile. Oye, pasaron 14 años. Oye, después, Cristian, oye, esta es sabrosa, el tequilazo. Aquí los más jóvenes ni van a saber, fue la gran crisis mexicana que afectó al mundo. Oye, pasaron solamente 8 años. Después la crisis asiática, 6 años. Después la burbuja las .com, 4 años. Después Enron World con 2003, 2000, 2002, 2003, no pasaron ni 3 años. Después la crisis subprime del 2007, 2008, que arrastró a Europa al 2009. Después la disminución del crecimiento chino. Después, ¿verdad? El SARS-CoV-2. Oye, si le llamamos SARS-CoV-2 fue porque antes, en el 2002, tuvimos el SARS-CoV-1. Lo que pasa es que la gente no se acuerda. Latinoamérica no se acuerda mucho porque no afectó tanto a Latinoamérica. Esto fue más un tema de sudeste asiático, Asia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. Pero claro, aquí por suerte nos llegó muy poco. Pero ¿qué es lo que estoy hablando cuando hago esta historia? No sé si me siguieron, pero miren lo que estoy diciendo aquí. Antes las crisis, ¿cuánto fue? ¿100 años? Después, ¿qué es lo que dije? 60 años. Después 40 años. Después 20, 10, 5. Lo que les estoy comentando ahora es que sabemos, es que vivimos un mundo de crisis y crisis y crisis y crisis y crisis y tenemos que estar preparándonos justamente en estos ciclos cada vez más cortos. Oye, la explicación larga para... Ya ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, algo pasó justamente en el mundo que estamos con ciclos cada vez más cortos y herramientas tradicionales, y miren lo que nos dicen aquí, los presupuestos. A ver, los presupuestos son una herramienta súper útil para asignar recursos para los que vienen el próximo año. Cristian, y las podemos ocupar para hacer gestión y para ajustarnos al presupuesto y después de un año ver si lo que hicimos estuvo correcto. Claro, si estás en 1990 puedes hacerlo. Si estás en el 2005, claro que lo puedes hacer así. Pero hoy, año 2026, no se te ocurra. Si piensa tú, oye, con ciertas organizaciones que me toca apoyar, nosotros terminamos el presupuesto en octubre, seguramente muchos de ustedes presupuestaron y trabajaron en octubre del 2025 para el presupuesto 2026. Me van a decir que parados en octubre del 2026 no van a revisar si lo que proyectaron hace un año atrás era lo que tenían que hacer. A ver, les cuento lo que van a hacer, ¿ah? Porque las organizaciones que efectivamente no están pensando en esto y se toman los presupuestos como si fuera el mismo instrumento que ocupábamos en 1990, ¿qué es lo que hacen? En octubre del 2026 están planificando ya el 2027. Y lo que tenemos que hacer luego de vivir el primer semestre de 2026, ¿qué digo primer semestre? Luego de vivir el primer trimestre de 2026, es ver
si lo que presupuestaste en octubre del 2025 se está cumpliendo, ¿verdad? O cómo de alguna manera haces ajustes para los siguientes 3 trimestres que te quedan. Ahora ya no nos quedamos con un presupuesto, ¿verdad?, fijo en donde en enero de 2026 a diciembre de 2026 queremos a rajatabla cumplir con ese presupuesto. Hoy tienen que estar revisándolo constantemente. Rolling forecast le llaman algunas organizaciones. ¿Y por qué? Porque tenemos que de alguna manera estar constantemente revisando. Si cómo te vas a quedar con una planificación que hiciste en octubre del año pasado. Y peor aún, ¿cómo vas a quedarte en el último trimestre del año pensando en el siguiente año sin revisar qué es lo que te viene en el último trimestre si todavía tienes 3 meses del año para ajustar? Ahora, ¿qué es lo que se requiere en esto? Se requiere una mentalidad flexible. ¿Y por qué se requiere una mentalidad flexible? Porque el viejo de finanzas, oye, perdón, no los conozco tanto, así que voy a ocupar el lenguaje formal. Porque la persona, el trabajador, el encargado de finanzas, tiene que tener la flexibilidad de tiene que ir a ver a la operación, tiene que ir a ver la parte comercial para saber de que efectivamente si el área comercial logró vender más, si el área operacional tiene que comprar insumos a última hora y un poco más caro. Oye, no es de malvado, no es porque se equivocó, sino porque necesita flexibilidad justamente para enfrentar en la última parte del año. Por eso que este tema, oye, lo que están viviendo ustedes ahora, no solamente lo tienen que vivir ahora ustedes, sino que después se los tienen que llevar a todas las áreas de la organización. Porque esto de la flexibilidad, esto de que el presupuesto es un instrumento de gestión, pero no lo ocupamos de la misma manera, lo tiene que conocer el de operaciones, lo tiene que conocer el del área operacional y también lo tiene que ocupar, conocer y ocupar el área de finanzas, recursos humanos, toda la organización. Oye, este modelo que les estoy hablando lleva como nombre a Three Box Solution. Y lo quise compartir con ustedes ahora porque justamente cuando hablé con todo el equipo ahí de Sigo, Kame, me decían, Cristian, ¿qué cosa nueva podemos ofrecer y hablarles justamente a nuestra gente que nos acompaña? Y justamente esta visita de Vijay Govindarayan nos presentó sus últimas investigaciones que les llaman así el modelo de Three Box Solution o este modelo, ¿verdad?, de 3 cajas para operar en el negocio, ¿verdad? En un balance de 3 miradas, ¿no? Recuerden, en la antigua planificación, cuando hablábamos de ambidiestro, pensar en el presente, 80%, 20% en el futuro, pero hoy nos plantea esta lógica de, van a ser 3 cajas, en donde la primera caja es del presente, la tercera es del futuro, y a ver si se acuerdan la caja número 2, olvidarnos de aquellas costumbres, aquellas rutinas, aquellos procedimientos que hace 7 años estaban perfectas, pero que hoy, año 2026, efectivamente debemos olvidar en nuestra organización. Vamos a hablar de la primera caja. Dice, la primera caja, por favor, no se nos olvide que tenemos que operar con eficiencia, con indicadores, con métricas claras, ¿verdad?, en cada una de las operaciones en el negocio. El control ya no es revisar el presupuesto, ¿verdad?, que teníamos versus el real, sino que ir monitoreando, justamente adaptándonos con flexibilidad, qué podemos hacer justamente para enfrentar este cambio más dinámico, ¿no? Aquí, oye, pequeño, me detuve un segundo, quiero confirmar de que se me está escuchando bien. ¿Se me está escuchando bien? ¿Ya Se volví? te escucha, sí, se te escucha bien, Cristian. Perfecto, es que me acusó aquí débil conexión, por eso me detuve un segundo. Y aproveché de tomar un café. Oye, gracias ahí también Andrés, Eduardo, aquí que a través del chat eh, eh, me confirmaron que se escuchaba bien. Oye, aquí es cuando, oye, herramientas, esto parece la parte, el anuncio, la parte comercial, ¿no? Herramientas de RP, herramientas de módulos que me entreguen información. Uno, precisa, específica, en tiempo
no sé si llamarlo en tiempo real, pero a tiempo para tomar decisiones, ¿no? Sobre todo es fundamental para poder ver lo que está pasando en mi negocio. Aquí efectivamente ver en tiempo real, ¿verdad? Mis indicadores clave de gestión que me permiten identificar cómo está siendo la productividad, no solo por proceso, sino que por cliente, por tipo de producto. Son temas fundamentales para justamente observar si la parte operacional de mi negocio está ocurriendo de forma correcta. Oye, lo que quiero decir acá que en el balance de las tres cajas, si bien estamos pensando en ese futuro, 2027, 2028, 29, 30, es sin olvidar que la disciplina de nuestra operación es fundamental, si por esto vivimos hoy, ¿no? Y por eso que es tan relevante prestarle toda la atención a esta caja número uno, en donde tenemos, ¿verdad?, que ejecutar nuestras acciones con eficiencia no tanto por la mirada del presupuesto, recuerden, sino que de la estrategia. ¿Qué significa esto? Oye, si tenemos que adaptar nuestro presupuesto y tenemos que efectivamente modificar ciertas partidas, ¿por qué? Porque el cliente nos pidió más, porque el cliente efectivamente está solicitando algunas acciones complementarias y que no lo teníamos en nuestra planificación. ¿Qué le vamos a decir? Disculpa, no lo planificamos en octubre de 2024, por eso es que hoy 2025 ya no lo podemos hacer. ¿Realmente vamos a hacer eso? ¿Vamos a dejar de cumplir con nuestro cliente por eso? Entonces, justamente, a olvidarnos del presupuesto como que el presupuesto fuera la estrategia. El presupuesto es una herramienta de gestión que nos permite de alguna manera asignar recursos, que nos permite dar prioridades, pero luego la revisión tiene que ser constante. Vámonos a la caja número dos, que esta caja me encantó. Cuando nos presentó esto Vijay Govindarayan, la verdad es que me hizo mucho sentido porque esta caja número dos, lo que, oye, yo les cuento que ya les dije que era ñoño, así que me he dedicado a leer justamente en estas cosas, justamente en estas cosas. Si a mí me preguntan, oye, de otras cosas no tengo idea, no me pregunten temas de, a ver, ¿de qué no me pueden preguntar? Si quieren me preguntan, pero no voy a responder. De miles de cosas, pero en temas de negocios, me lo he leído todo. Y una cosa que no nos han enseñado en negocio, y por eso que me gustó tanto este modelo, es que, oye, soltar esas prácticas que frenan la ejecución. Nos han enseñado a innovar, nos han enseñado a ejecutar, nos han enseñado, pero no nos han enseñado, no hay libros que digan, olvide lo que antes era bueno porque ahora ya no aplica. Oye, con lo cual hay que escribirlo, ¿ah? Pero es justamente, porque por si acaso, esto no es nada de fácil. Esto no es nada de fácil, es raro, es un tema de, oye, pero ¿y todas estas prácticas, cómo las olvidas, Cristian? Porque son rutinas, ¿por qué los hacen? Mis amigos me molestan porque yo soy de los que todavía va al supermercado físicamente a comprar, ¿ah? Y hay amigos que me dicen, pero Cristian, ¿cómo va al supermercado si pide por Jumbo Prime, por Líder Prime, por Santa Isabel Prime? No tengo idea cómo se llamarán. Oye, pero ¿cómo se te ocurre ir a perder tiempo al supermercado? Yo tengo mi rutina. Claro, pero y aquí viene la pregunta. Sí, pero hoy, año 2026, próximo 2026, en la organización, ¿qué rutinas, qué prácticas, qué costumbres tienes? ¿Qué tienes que dejar ir, Cristian? Porque te están frenando. Miren algunos ejemplos, ¿ah? Controles que bloquean en lugar de habilitar. Oye, voy a colocar un par de ejemplos, me toca apoyar a municipalidades. Y si hay alguien de municipalidades aquí, no se enoje con mi comentario. Pero esto ocurre en las municipalidades. Hoy existe un concepto que se llama ventanilla única, ventanilla digital. Y cuando tú haces un trámite por ventanilla única, llega digitalmente justamente el requerimiento, ¿ah? Pero ¿qué es lo que hace Secretaría en una municipalidad? Imprime 8 copias, una se la manda a SECPLAN, otra impresión se la manda a Viveco, otra impresión se la manda a Control, otra al alcalde, otra al administrador municipal. ¿Y por qué? Porque está la práctica de tener documentado justamente cada uno de los requerimientos que tienen los vecinos en una municipalidad.
Y uno dice, pero ¿cómo se entró por ventanilla digital? Pues tienen medios digitales para difundir. Sí, pero vayan a sacar justamente esa rutina de imprimir cada documento que llega en una organización. Oye, burocracia digital, muchos sistemas, poco integración. Ya me dirán ustedes, en otras organizaciones, no las que están con CAME, pero en otra, me acuerdo de una grandota, oye, pues la puedo decir, ¿no? Codelco, sí, Codelco tiene su ERP, sí, pero vayan a ver la cantidad de sistemas complementarios que tiene. Oye, más de 70 sistemas de información y después me hacen, hagámonos la pregunta, ¿y están integrados esos sistemas? Productos, servicios con baja rentabilidad crónica. ¿Y por qué no los dejamos? Bueno, porque en algún minuto, oye, en algún minuto fueron productos que estuvieron muy bien, ¿no? En algún minuto fueron, ¿verdad? Clientes que lo atendíamos muy bien. Oye, ¿qué cuesta? ¿Cómo cuesta efectivamente cerrar esa puerta y decir, oye, fue parte de un capítulo de nuestra vida, ¿no? Pero ¿cómo cuesta efectivamente hacer ese cierre? Eh, Miren una idea clave para el 2026 que nos dice aquí, ¿eh? No agreguemos, no solo agreguemos procesos, no solamente agreguemos rutinas, simplifiquemos y para simplificar, efectivamente, hay que dejar de hacer aquellas cosas que ya no aportan al negocio. Oye, suena fácil por si acaso, suena fácil, no estoy diciendo eso, tremendamente difícil, pero hagan la reunión en sus organizaciones de aquellas cosas que aplaudíamos en el año 2015. Oye, lo peor que yo digo, 2015 me suena a la vuelta de la esquina, pero ya pasaron 10 años, ¿no? Entonces, vayan a ver aquellas rutinas, prácticas de 2010, 2015, que ya no aplican hoy, y efectivamente tenemos que cambiar, ¿eh? Tenemos que olvidarnos de ellas. Recuerden el problema, no hay libros sobre esta caja número 2. No hay literatura, no hay mucha recomendación. Esto es nuevísimo. Esto generalmente fue el 80-20. Haga bien la operación y planifique su futuro. Haga bien la operación e intente, ¿verdad?, generar escenario y trabajemos sobre escenarios. Miren lo que nos están diciendo ahora. Haga bien la operación, caja número 1. Trabajemos en aquello que hay que olvidar, aquello hay que dejar de lado, caja número 2. Y caja número 3, efectivamente vamos, vamos a ver cómo aquello que de alguna manera vamos a operacionalizar justamente en nuestro negocio, pero de cara a los próximos años, a este futuro, no 2050, sino que 2026, 2027, 2028, 29, 30, los próximos 5 años. ¿Qué es lo que efectivamente vamos a hacer preparándonos hoy, pero vamos a hacer distinto, ya sea nuevas líneas de negocio, ya sea nuevos productos? Puedes hablar de bienes, servicios, ¿no? Nuevos productos, nuevas líneas de negocios, nuevos clientes, nuevas orientaciones. Si efectivamente no nos dedicamos a pensar en esas oportunidades, ¿cómo de alguna manera vamos a llegar al 2027-2028 con probabilidades de éxito sin haber perdido la oportunidad de haber trabajado hoy justamente en esos escenarios? Entonces, miren lo que nos dice abajo, justamente en la caja número 3, nos dice cómo nos van a aprovechar los datos que tienen por ejemplo, en este caso en un ERP, ¿no? En un sistema que yo sé que lo tradicional de un ERP, voy a meter las patas aquí, ¿eh? Pero yo sé que lo tradicional es ver a veces los módulos más de finanzas, el módulo más de contabilidad de costos, pero hay cuántos otros módulos en donde podemos tomar valor para conocer efectivamente no solamente temas de rotación de inventario, niveles de venta, cómo me están pagando, sino que comportamientos de productos. Oye, ¿cuál es el comportamiento de cómo se mueven nuestros productos, nuestros servicios, por tipos de clientes? Oye, pero también de las personas, cómo trabajan nuestras personas, ¿verdad? Y quiénes se asocian con ciertos procesos, clientes, productos más o menos productivos.
Estoy aquí, ¿qué me dice Jonathan? No se está viendo. Estoy una página que dice del plan a la ejecución, integrando las tres cajas. Ah, esa es la lámina que estamos viendo. Me parece que sí, ¿no? Ah, me parece que sí. Y ahí, dale. Sí, esta es la que se ve, Cristian, la que estás diciendo Eso, tú. sobre esa estamos hablando, ¿no? Sobre esa estamos hablando. Ah, seguramente lo que se esperaba era como una que dijera particularmente Box 3, ¿no? Por eso que el comentario, imagino ahí de Jonathan. Pero no, aquí la caja del Box 3 la hablo a través de este comentario, ¿no? Este comentario que digo justamente de qué se trata ese tiempo de planificar escenarios. Y recuerden, planificar escenarios con la información que tenemos disponible. Con la información que tenemos disponible. Vuelvo a mi caso de colegio, ¿ah? En una red de 15 colegios, 5 en Argentina, 10 en Chile que tenemos. Oye, y en esta red nosotros nos planificamos. Oye, imagínense, hacemos proyecciones, ¿verdad? De inflación. ¿Por qué? No me van a creer, pero los colegios se cobran en UF. Oye, me cambio a Argentina mejor. Allá los colegios se cobran en dólares. Con lo cual, hoy hacemos la proyección, cómo se nos va a mover el dólar. Oye, Cristian, ¿y por qué hacen proyección de cómo se mueve el dólar, cómo se mueve la UF? Bueno, porque nuestro ingreso y nuestro número de alumnos, es decir, los ingresos de este negocio van a llegar de acuerdo a estas proyecciones. Con lo cual, ¿en qué invierto? ¿Cómo contrato profesores? ¿Cómo hago inversiones? Gimnasio, infraestructura, pistas de recortar, bibliotecas, laboratorios. Eso depende de las proyecciones que voy a hacer, ¿eh? Y cuando empiezo a unir esto en los colegios, no sé si me quieren mucho o poco, pero cuando se dieron cuenta de esto, cuando ellos me decían, Cristian, ¿cuándo vamos a poder hacer el gimnasio? Cristian, ¿cuándo vamos a poder hacer el laboratorio? ¿Tienes 720 alumnos? Sí, cuando tengamos 725 alumnos y en una proyección, ¿verdad?, de 4 años, vas a tener tu laboratorio. Con lo cual, área comercial, perdón, área de admisión, usted me trae los 4 alumnos más y me empiezan a pedir justamente un laboratorio o una sala de música. Oye, área pedagógica, usted me está diciendo de que con 22 alumnos en la sala, ¿verdad? Se trabaja perfecto, pero que no puede trabajar con 24 alumnos en la sala. Ah, perfecto, pero no me pide entonces más libros, pero no me pide nueva infraestructura. Usted me trabaja, ¿verdad? Con 24 alumnos en la sala y si no, no tiene laboratorio. Oye, me disculpan, quizás está sonando muy brusco el ejemplo, ¿eh? Pero cuando uno articula un negocio, lo hace pensando en lo que hace hoy, caja número uno, en cómo efectivamente me veo 2027, 2028, 2029 con las inversiones que quiero hacer, pero también en un sano balance de para ese crecimiento en donde yo de alguna manera quiero verme en el 2027, 2029 con ciertas inversiones y ejecutándolas, eso tiene que guardar relación con las decisiones que tomamos hoy. Y finalmente, oye, finalmente, ya se dan cuenta que estoy llegando al cierre, ¿verdad?, de esta presentación, no solo por el horario, sino porque estamos al término de esto, ¿no? Lo que hacemos, ¿verdad?, cuando planificamos y en la nueva planificación es hacer muy bien lo que hacemos hoy, eso tenemos que medirlo. Ahí todo lo que de alguna manera viene de las fuentes formales de información, como nuestro sistema, un tema fundamental. Tenemos que hacer el trabajo de planificar, no al 2038, por favor. Planifique, ¿verdad?, a los próximos 5 años. ¿Cómo? Y aquí planteemos escenarios. ¿Cómo me voy a ver? ¿Con cuántas líneas de negocio? ¿Con cuántos tipos de clientes voy a seguir dependiendo de mi único cliente? ¿Voy a seguir dependiendo, verdad, de dos, tres cuentas? ¿Voy a seguir dependiendo de lo que pasa en este mercado? Si esa es su decisión, bueno, no hay problema. Efectivamente, va a trabajar en su operación. Siga haciendo lo mismo que haga hoy. Pero recuerde que las organizaciones que se mantienen, crecen y no se están lamentando, son todas aquellas que van evaluando qué nuevo tengo que hacer para el escenario que voy a tener en el 2029. Y eso nuevo que tengo que hacer, tenemos instrumentos. Tenemos instrumentos, ¿por qué? Porque tenemos que plantearnos escenarios, tenemos que plantear estas hipótesis.
Oye, a mí me toca mucho asesorar policías y a la PDI o a carabineros. Lo hacemos de la misma manera. ¿Cuáles son los delitos que vamos a tener el 2029? ¿Cuáles son los delitos, verdad, que vamos a tener el 2028, el 2030? Y 80% trabajamos para la operación eficiente hoy, pero también hay un porcentaje de tu tiempo que tienes que dedicar justamente a ese escenario o escenarios 2028 o 2029. Oye, ¿y me puedo plantear dos, tres escenarios posibles? Por supuesto, y anticipa acciones. Contrata personas que de alguna manera tengan esta mirada, esta flexibilidad, justamente para pensar en el escenario uno, escenario 2 y escenario 3. Oye, Cristian, pero ¿y qué pasa si no se dio el escenario uno y 3 y se le dio el escenario número 2? Bueno, anticipaste ciertas acciones para proyectarte ahí. Sí, pero perdí recursos cuando me quise anticipar a escenarios uno y 3. Oye, pudiste haber perdido recursos, pero la organización de hoy, que participa en un entorno tan dinámico, en donde los cambios ya no son cada 100 años, ni cada 60, ni cada 40, 30, 25, sino que efectivamente son constantes, esta capacidad de anticipación es fundamental.